la vida. Muchas gracias, Señor, porque todos los que estamos acá tenemos problemas, Señor, tenemos situaciones difíciles, algunos con enfermedad, otros con alguna dificultad de relaciones, otros con alguna dificultad económica, otros sin trabajo, pero Señor, queremos confiar en las promesas de tu palabra. Y ayúdanos a hacer la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde, en las distintas maneras en que tenemos las dificultades. Señor, el libro de Job nos enseña acerca del sufrimiento, cómo el justo sufre y nosotros no encontramos ninguna explicación, a no ser de aquellas, Señor, que están muy explícitas en tu palabra. Pero muchas gracias por cada uno de los que estamos acá. Queremos acercarnos siempre a tu palabra para recibir de ella lo mejor. Nosotros sabemos, Señor, que tú nos sorprendes de la manera en que tú lo haces, hablando a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta tener el micrófono así porque me gusta no estar ahí, como que uno está pegado ahí. Eso no me ayuda. Creo que a todos nosotros nos gustaría, ¿verdad?, acostarnos cuando tenemos problemas, o quisiéramos que nos acostamos en la noche, ¿verdad?, y estamos pensando en nuestros problemas, pero quisiéramos tener ahí, de repente, que apareciera algo escrito ahí. No te preocupes, Ronnie, no tienes que hacer mucho esfuerzo ni confiar en tal cosa o a cual cosa, sino que yo estoy contigo. Todos quisiéramos así, ¿verdad? O que después de un día de trabajo vamos manejando, ¿verdad?, y que de repente yo me meto al carro y sintonizo. Oye, Ronnie, pues te quiero decir que yo estoy contigo. Una cuestión audible, ¿verdad? Pero hermanos, Dios no habla de esa manera hoy. La manera en que habla es a través de la Escritura. Entonces, no debemos de estar esperando, ¿verdad?, como otras veces he dicho, que nos aparezca un angelito ahí volando y que nos diga cosas. Eso no va a suceder, hermanos. Entonces, ya las experiencias de estos hombres de Dios, y podemos mencionar, ¿verdad?, Moisés, Elías, Abraham, Job, hombres igual que comunes, solamente que fueron elegidos por Dios para una tarea divina, para una tarea que Dios había preparado para ellos. Pero también su vida, hermano, y la mía, está preparada para una tarea. No venimos aquí a este mundo para pasarla solamente bien, sino que venimos a este mundo para dejar también una huella de nuestro testimonio. ¿Delante de quiénes? De los que estamos acá. Pero lo más importante es, hermanos, cuando nosotros nos decidimos realmente a vivir una vida que le agrada a Dios, independientemente de la oposición que tengamos. Los frutos de ello, hermanos, ustedes lo van a ver. Yo tenía en un tiempo un grupo, hace unos 30 años, de estudio bíblico en una institución, y lo hacíamos constantemente, orábamos, y ahí estábamos organizando actividades para compartir de la palabra del Señor. Y había mucha oposición. De pronto empezaron a resurgir, ¿verdad?, lo que nunca ustedes pueden imaginar. Apareció un grupo también católico, ya organizado, ¿verdad?, haciendo casi lo que nosotros hacíamos. Estudio bíblico, llegaban predicadores ellos también, y hacían sus posadas allá adentro de la institución y hacían cualquier otra cosa. Y de repente surgió uno también de Testigos de Jehová. Entonces ya no éramos solamente uno, sino que habíamos 3. Entonces hubo uno que me dijo: mire, hermano, ¿y qué hacemos?
Pues no tenemos que hacer nada, le digo, solamente orar y seguir. Realmente nosotros dando un buen testimonio de quiénes somos. Y había un montón de personas que se burlaban y no les hacían los casos, pero muchos de ellos hoy los he visto, hermanos, en las iglesias. Y nos hemos encontrado por ahí con algunos que eran mis compañeros y ahora me dice, fíjate, me dice, alguno me dijo en una oportunidad, quiero pedirte perdón, ¿por qué te recordás que yo me burlaba mucho de vos? Pues, la verdad, me acordaba, pero no le iba a decir que sí, ¿verdad? Sino que le dije, bueno, la verdad, eso no tiene ningún interés. Pero lo importante, hermanos, es que el testimonio de nosotros puede mucho en la vida de las personas. Y aquí tenemos a un hombre, ¿verdad? Un hombre, Job, dando testimonio de quién era. ¿Por qué? Porque esos que decían ser sus amigos, ¿verdad, hermanos? Amigos como esos, ¿para qué? Enemigos. Como esos, lo que Job estaba esperando que estos sus amigos llegaran, ¿verdad? Tal como dice los versículos, que dice que ellos estaban en sus lugares y tomaron sus cosas, hicieron sus maletas y se fueron, dice, a ayudar a Job. Pero eso nunca sucedió, sino que del árbol caído ellos estaban haciendo leña, ¿verdad? Cada vez más lo hundían, cada vez. Y lo que muchas personas, hermanos, hoy en día, cuando estamos en problemas, necesitan es más que alguien que los sermonee, compañía, alguien que los escuche. Nosotros no necesitamos que nos estén diciendo, miren, un montón de cosas, pues, y peor aún, ¿verdad? Cuando llegan estos amigos de Job a decirle un montón de cosas que no tienen nada que ver, porque Dios ya lo había dicho, según, hermanos, lo podemos leer, ¿verdad? Dios ya lo había dicho. ¿Quién era esta persona? ¿Quién era Job? Y Job dice Dios, ¿verdad? Hablando de la persona de Job, dice, 2:3. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? La pregunta, ¿verdad? Pero ahí está lo que Dios dice de este hombre. Es el mejor hombre de toda la tierra. Estoy leyendo un paráfrasis, ¿verdad, hermanos? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable, íntegro, honesto, leal. Eso es este hombre. Y de absoluta integridad. ¿Pueden imaginarse, hermanos, eso? Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Hermanos, eso es el mismo deseo de Dios para con nosotros. Que seamos íntegros en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de vivir. Entonces, este hombre, ¿verdad? Job, está ahí y está con esa gran dificultad de sufrimiento que él no le encuentra ninguna respuesta. Y tampoco leemos el libro y leemos la Biblia y la Biblia no dice por qué sufre el justo. Hay cosas que Dios no nos va a decir en esta vida, hermanos. Hay situaciones que uno está pidiendo al Señor y está pidiendo al Señor por una situación y Dios guarda silencio. Igual ahora en estos capítulos 29, 30 y 31 vamos a ver que no obstante que Job se pone como quien dice, como a la parrilla él, ¿verdad? Para que lo hacen. De todas maneras, Dios guarda silencio. Entonces, él quiere, ¿verdad? Como un abogado. Miren, hermanos, los abogados, aquí hay algunos que estudian, ¿verdad? Que todavía están ahí pendientes. Pero, qué difícil es encontrar hoy abogados rectos, hermanos. Aún los hay. Pero abogados rectos hoy, hermanos, eso es
complicado, pero ni en las cortes. Si no, miren el problema que tenemos ahí, cuántos tiempo llevan esos ahí, va a darle vuelta a lo mismo y no encuentran personas realmente correctas. Entonces, aún hay abogados buenos, hermanos. ¿Saben? Dicen los abogados, oye, ¿verdad? Alguien puede cometer, hay una historia ahí de alguien que violó a una niña. Y el abogado sabía que la persona lo había hecho porque el que lo había hecho fue confeso, con él, no con los jueces. Y elaboraron ahí toda la defensa, ¿verdad? Una farsa. Entonces, ¿qué haría un abogado creyente para defender a una persona que es confesa? ¿Lo haría o no lo haría? No lo debería de hacer, hermano. Pero hoy por hoy, como es negocio, ¿verdad? Y eso es bien pagado, y si gana, pues qué mejor. Entonces lo hacen, no importa que haya sido confeso. Entonces eso pasa, hermanos. Eso pasa todos los días en todo el mundo. No solo aquí, no se crea que en Estados Unidos también es la creminata de la justicia. Ahí pasan cosas peores que acá y de mayor tamaño. Ahora tenemos un presidente que va a conquistar Marte. Y entonces ahí estamos todos bien afanados, ¿verdad? Pues qué bien. Ya vimos, ¿verdad?, en los pasajes anteriores que el hombre sabe mucho, hermanos. El hombre. Dios le ha dado unas capacidades al hombre. Hablando hombre y mujer, ¿verdad? De todo lo que ha descubierto el hombre. Hablamos aquel día de cosas ahí espaciales, o de la velocidad de la luz, hablamos, ¿verdad? 300,000 kilómetros por segundo. Yo no tengo ni idea tiene uno de eso, ¿verdad? Así viaja la luz. Y dice que si 4 días tardaríamos a la luna podríamos llegar en 2 segundos a la velocidad de la luz. A la estrella más cercana podríamos llegar en 4 días. A esa velocidad, 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, el hombre sabe demasiado, hermanos. Sabe bastante. Mas, sin embargo, el testimonio de este hombre inocente, acusado por sus amigos, por sus grandes amigos, ¿verdad?, sus grandes consejeros, de cometer un montón de pecados que no estaban en la vida de Job. Entonces, esta cosa está apagada. Ok. Entonces ahí tenemos Job en estos pasajes, hermanos. Sigue Job en los 3 anteriores capítulos, y en estos 3 Job sigue hablando a sus amigos. Y sigue hablando de su vida. Vamos a ver en estos pasajes, vamos a ver en el capítulo 29 que Job reflexiona sobre su vida pasada, su pasada gloria. Él está recordando, ¿verdad? En el 30 vamos a ver cómo Job también vuelve a repetir, hermanos, su desgracia actual. Y en el capítulo 31, Job de nuevo afirma, como lo ha hecho desde que empezó a los diálogos, a los episodios, habla uno, él contesta. Entonces vamos a ver que Job afirma su integridad personal, y lo hace de una manera como lo hace un abogado. Prepara todo y hace su alegato ante la corte de Dios. Entonces, la semana pasada terminamos diciendo que estos capítulos, ¿verdad?, en el 28, dijimos que no quiere pasar. No sé qué le pasa. Que el temor del Señor, hermanos, es la base del verdadero conocimiento, pero los necios la desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, hablando de cómo Job, entonces hay una vieja historia, hablando de la integridad. Una vieja historia que se las voy a comentar.
Dice que un hombre rico estaba por morir y entonces era extremadamente rico, y llama a sus 3 mejores amigos. Uno es médico, el otro es un sacerdote y el otro es un abogado. Entonces les dice el rico, son sus amigos íntimos, les dice: yo les quiero pedir un favor. Yo les quiero pedir que cuando yo me muera, estaba enfermo, hagan lo que yo quiero pedirles. Y les entregó a cada uno de ellos un paquete, tremendo paquete, uno para uno, del mismo tamaño, y cada paquete tenía 2 millones de quetzales. Y entonces les dijo: algunos me han dicho que yo no me puedo llevar nada de este mundo. Así es de que cuando yo me muera y me entierren, ustedes van a proceder, una vez caiga yo la caja y empiecen a echar la primer tierra, ustedes, por favor, lo que tienen que hacer es tirar su paquete que yo les di. Entonces, todos, muy bien, dijeron ellos, ¿va? Entonces, empezaron, cada uno se fue a su casa, ¿verdad?, con su paquetón. Sí sabían que había 2 millones de quetzales. Entonces dice el médico, ¿verdad? Bueno, estamos aquí en el hospital necesitados de un dinero para ampliar las clínicas, ¿verdad? O hacer algo ahí mejor. Y agarró un montón de periódico y lo metió y lo hizo así. Ahí cuando empujó, tiró su paquete. Bueno, yo creo que mi amigo estará contento con eso que hice, ¿verdad? Porque es una causa humanitaria. Y entonces el sacerdote, ¿verdad?, también dijo: bueno, el comedor que tenemos, necesitamos recursos también. Y cada quien empezó a inventar su historia. Necesitamos recursos también para el comedor, y que hay que mejorar la cocina. Hizo lo mismo, ¿verdad? Agarró otro montón de periódicos y hizo su paquete, y igual, ¿verdad?, el día Entonces, el abogado, ¿verdad?, después de él también lanzó su paquete. Entonces, dice el abogado, empieza a decirle el médico al abogado: fíjate, le dice, que yo quiero contarte, le dice, que estuve pensando, le dice, en la forma, le dice, cómo mi amigo podría él quedarse muy satisfecho por lo que hice. Así es de que te quiero contar, le dice, que lo que lancé fue un montón de periódicos viejos. ¿Cómo hiciste eso?, le dice. Tú sabes que eras un albacea y los bienes te los había dado en fideicomiso. Eso, yo creo que has cometido un delito, le dijo. Bueno, y iban caminando para los carros, ¿verdad?, ya de regreso, y entonces le dice el otro, le dice el sacerdote, así más quedito, le dice: oye, hijo, le dice al abogado, quiero confesarte, le dice, que yo también cometí, hice algo, le dijo. Ya el abogado estaba furioso, ¿va?, de lo que había hecho. Yo estaba pensando en demandarlos o denunciarlos. Y luego el sacerdote le dice lo que había hecho. Él también había agarrado un montón de periódicos y que también eso había lanzado. Dice que el abogado ya casi que que le daba un infarto de la cólera, porque sus amigos habían fallado a la lealtad y a la integridad con su mejor amigo. Entonces el abogado dijo: ustedes hubieran hecho lo que yo hice. Yo agarré el paquete y lo tengo guardado en mi caja fuerte. Y lo que hice fue un cheque, ¿verdad? Y lo lancé también. Ahora va cada quien a discutir. Nos volvemos creativos, ¿verdad?, en la forma de querer responder
ante la integridad, mis hermanos. Entonces, en el capítulo, fíjense que no pasa Job, recuerda su vida pasada. Y Job añora esos días, hermanos. Miren cómo lo empieza. Recuerden que estamos delante de un libro poético. Y lo que vamos a encontrar aquí es bastante de poesía. Entonces Job dice que añora esos días. Miren cómo lo dice él. Añoro los días del pasado cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba mi camino delante de mí y yo caminaba seguro en la oscuridad, cuando yo estaba en la flor de la juventud, en la flor de mi vida, donde tenía muchos recursos, ¿verdad? La amistad con Dios se sentía en mi hogar. Eso dice Job. El Todopoderoso todavía estaba conmigo y mis hijos, dice, me rodeaban. Puede notar, ¿verdad? Cómo Job empieza en esta, es un monólogo, un soliloquio le llaman los que estudian esto, ¿verdad? La persona está hablando en voz alta, como a veces hacemos nosotros, ¿verdad? Y ni cuenta nos damos, vamos hablando solos y vamos hablando de cosas. A veces salgo a caminar en la mañana. Y yo voy caminando, ¿verdad? Y me pongo a ver alrededor, digo, ay, Dios mío, qué bendición conocerte. Gracias por este día, ¿verdad? Y ahí va uno hablando solo. Aparentemente, ¿verdad? No está expresándole a Dios cosas. Pero aquí está, y dice, luego Job dice también, ¿verdad? Que los tiempos, Job dice que los tiempos aquellos cuando me respetaban, y lo dice porque ya la gente lo ve como un pedazo de gente ahí moribundo que nadie lo respeta. Dice, mis pasos, el versículo 7. ¿Qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y me ocupaba, dice, mi lugar entre los líderes reconocidos? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Oriente, ¿verdad, hermanos? Los patriarcas, las personas como Job, personas reconocidas, pues se sentaban a la puerta de la ciudad para impartir justicia, consejo. Y en ese tiempo él añora, dice, aquellos tiempos cuando me respetaban, cuando yo podía dar consejo y me veían, dice, con respeto. ¿Qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos? Los jóvenes me daban paso cuando veían, los respetaban. Los príncipes guardaban silencio, cubrían con su mano sus bocas. Las más altas autoridades de la ciudad se quedaban calladas y refrenaban su lengua en señal de respeto. Los que me oían, dice que lo elogiaban. Los que me veían hablaban bien de mí. Y él está recordando su gloria pasada, su pasada vida, de donde él añora, ¿verdad? Donde dice que Dios le guardaba. Job también, hermanos, recuerda cuando ayudaba, porque de todo lo que está ahí, estaba acusado Job por sus amigos, de que todo lo que dice ahí, que él está diciendo que hacía, ellos decían que Job estaba en esa condición porque había pecado y porque estaba así porque no había confesado ni reconocido su pecado. Él había pasado de un hombre de fortuna a un hombre de pobreza, pero regresó a donde mismo, ¿verdad? Dios le dio la oportunidad de ser el hombre que Dios había dicho que era. Pero tuvo que pasar por estas circunstancias difíciles a las cuales el Señor no le da ninguna explicación.
Nosotros sí lo podemos saber porque lo estamos leyendo, ¿verdad, hermanos? Que eso había sido decretado en el cielo, a una petición que hace Satanás. Y valga decir lo siguiente. Recuerden, hermanos, que no sufrimos muchas veces porque pecamos. Tampoco sufrimos porque Satanás sí sufrimos, perdón, cuando Satanás nos acecha. Pero tampoco es cierto, ¿verdad?, que las personas que viven una vida afortunada, feliz, de riqueza, tampoco eso es símbolo de que Dios está con ellos. O sea, es una cosa bien extraña también de entender. Pero lo que sí es cierto que nosotros sufrimos cuando pecamos. Eso lo sabemos. Pero tampoco no es cierto las otras dos cosas, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, como lo dijimos la semana pasada, toda esa gente que se está muriendo ahora por el coronavirus, ¿será porque toda esa gente pecó? No lo entendemos, hermanos. No lo entendemos. Como cuando pasa un terremoto, toda esa gente que se murió, no lo entendemos. Entonces, dice también que Job recuerda cuando ayudaba a muchos. Pues yo ayudaba a los pobres en necesidad, a los huérfanos, ayudaba a los que no tenían esperanza y ellos me bendecían. Siempre ayudaba, dice, lo hacía con honradez, con rectitud. Usaba la justicia como un turbante, dice. Ayudaba a las viudas. Yo era los ojos del ciego y también los pies del cojo. Era un padre para los pobres y ayudaba a los extranjeros en sus necesidades. Rompía la cara de los opresores incrédulos y arrancaba a aquellos que estaban presos en las manos del opresor. Dice que los arrancaba de sus dientes. Yo pensaba, dice también ya un poquito más adelante, Job recuerda cuando todos escuchaban sus consejos. Yo pensaba, ciertamente moriré rodeado de mi familia y después de una larga vida y buena vida. Yo soy como un árbol, dice, con raíces que llegan al agua, con ramas que se refrescan del rocío. Todo el tiempo me rinden nuevos honores. Todos escuchaban mis consejos y estaban en silencio esperando lo que yo hablaba. Cuando estaban desanimados, yo les sonreía. Mi mirada de aprobación era preciosa para con ellos. Como hace el jefe, yo les decía qué hacer. Vivía como un rey entre sus tropas y consolaba a los que estaban en luto. Entonces, mis hermanos, Job aquí hace una reseña, ¿verdad?, de su vida gloriosa, de su pasado beneficioso que Dios había permitido. Mas sin embargo, era un hombre. Él lo que está haciendo ahorita está presentando sus argumentos delante de Dios, ¿verdad?, él y de sus amigos. Y en el versículo, en el capítulo 31, capítulo 30, perdón. En el capítulo 30 encontramos también que Job habla de su vida presente, lo que está viviendo en ese momento. Job está hablando ahora y dice, sin embargo ahora los que son jóvenes, dice, se burlan de mí. Dice, los jóvenes cuyos padres no son dignos de correr con mis perros ovejeros o con mis perros que cuidan mi ganado. Dice, soy como un pedazo de basura, enfermo. Miren lo que dice el versículo 9. Y ahora se burlan de mí. Con canciones vulgares se mofan de mí. Versículo 10. Me desprecian y no se acercan, excepto para escupirme la cara. O sea, Job, hermanos, había perdido todo
lo que era. Para la gente que lo conocía, ese hombre no valía absolutamente nada. Mas, sin embargo, la lección es una lección, ¿verdad, hermanos?, que nos deja el Señor a través de la vida de Job, de cómo actuar en medio de las circunstancias y el sufrimiento. Dios nos ve, hermanos. Dios nos ve cómo es que actuamos. Si Job pecó, hermanos, estuvo cerca del pecado del orgullo. Cerca, ¿verdad? Porque eso pasó. El sufrimiento lo llevó a cometer de alguna forma un poco de su orgullo, ¿verdad? Creía él saber más que cualquiera, saber más que Dios. Job dice que ya no tiene grandes bendiciones como era antes. Vivo aterrorizado, versículo 15 del capítulo 30. Vivo aterrorizado, mi honor ha volado como el viento. Y mi prosperidad, dice, se ha desvanecido como una nube. Terrible, hermanos. Un hombre que de la fortuna pasa a la pobreza, sin familia, sin nada. Y Dios no le dice por qué. Job dice también que la benevolencia que él tuvo con otras personas, porque Job dice que ayudó al huérfano, al ciego, ayudó a la viuda, le dio de comer al que no tenía, le dio abrigo al que sufría, recibió al extranjero. Pero él dice esa benevolencia que una vez tuvo con otros no era recíproca. Él sentía que no estaba recibiendo ni un buen consejo, ni tampoco estaba recibiendo nada de nadie, de las personas que le conocían. Versículos 17 al 22, vea lo que dice. De noche mis huesos se llenan de dolor y me atormenta incesantemente. Con mano fuerte Dios me agarra, dice, de la camisa o de mi túnica y me toma por el cuello de mi abrigo. Me ha lanzado, dice, al barro. Así se sentía él, al barro. No soy más que polvo y ceniza. Clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera me miras. Te has vuelto cruel conmigo. Utilizas tu poder para atormentarme. Me lanzas al torbellino, me destruyes en medio o como en la tormenta. Y me envías a la muerte, que es el destino de todos. Duro, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que está sintiendo ese hombre. Mas, sin embargo, sus amigos no lo están considerando. Le dicen, Job, tú tienes que confesar y arrepentirte. Y entonces vas a ver que tu vida será como antes. Pero Job estaba seguro que no había fallado a Dios. Job dice que recibe rechazo en vez de respeto. Y ahí están los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes dice que se burlan de él. Dice que en lugar de fortaleza y gozo recibe enfermedad, humillación, tristeza. 30 y 31. Mi piel se ha oscurecido, mis huesos arden de fiebre. Mi arpa toca música triste y mi flauta acompaña a los que lloran. Dice Job que su flauta toca en menores, ya no mayores. Los menores, hermanos, la música en notas menores es la música triste, ¿verdad? Es la música que lo hace llorar a uno, ¿verdad? Es aquella que dice, sufrir me tocó a mí en esta vida. Esa sí se la saben, ¿verdad? Qué vida la de Job, hermanos. Realmente ahí está presentando él lo que está viviendo, su angustia. Luego vamos al 31.
Job declara su inocencia y hace un pacto con Dios. Miren, hermanos, lo que está haciendo Job aquí es, cuando presenta esto último, lo que quiere es que Dios le responda. Él quiere doblarle la mano a Dios, como queremos algunos de nosotros, ¿verdad? Sana como dándole órdenes a Dios, ¿verdad? Si Dios quiere, hermano, y evidentemente algunos que hemos visto cómo Dios ha hecho la obra en la vida de algunas personas. Aquí tenemos el testimonio de nuestra hermana Mayori, ¿verdad? ¿Qué pasó en la vida de Mayori? Dios la sanó de un cáncer. Yo tengo una hermana, yo estaba chamaco, cuando vi que un pastor, hermanos, se hincó ahí en el patio donde mi hermana cayó, y Dios sanó de epilepsia a mi hermana. Y eso no se me borra de la mente, hermanos, porque Dios, y él no estuvo ahí dándole órdenes al Señor, simplemente se hincó y oró al Señor, y mi hermana sanó. Entonces, pero eso no lo pueden hacer solo los pastores, lo puede hacer usted también. ¿Ya? Usted puede orar por alguien y si Dios lo usa, hermanos, para bendición de la persona, pero para eso se necesita creer, ¿verdad? Gracias, hermano. Creer que Dios puede hacerlo todo. Job declara, y obviamente de acuerdo a sus propósitos, ¿verdad? Porque también tenemos la historia de Pablo. ¿Qué pedía Pablo? Quítame esto que me molesta. El aguijón en su carne. ¿Se lo quitó el Señor? No. Entonces no siempre va a pasar eso. Debemos de estar preparados, mis hermanos, para cuando Dios, su respuesta es no, ¿verdad? Y entonces debemos proponernos seguirle creyendo al Señor, porque seguramente eso, cuando tiene uno, todos tenemos un aguijón, ¿verdad? Y eso nos hace recordar, hermanos, y nos hace venir a botar nuestro orgullo, a tragarnos nuestro orgullo para ser más humildes. Entonces, algunos han sufrido más que otros. Algunos han sufrido alguna dificultad donde probablemente la expresión ha sido: Señor, en medio de esto yo no puedo verte. Y yo quiero saber de esta enfermedad todos los pormenores, hermanos. No nos dediquemos a desenredar lo que no podemos desenredar. Todos queremos saber por qué Job sufrió y por qué sufre el justo. Pues no lo va a encontrar en la Biblia, hermano. Cuando estemos en la presencia del Señor, lo que sí sabemos es que cuando el sufrimiento llega, la dificultad llega, Dios nos quiere enseñar algo en nuestra vida. Hay un tema didáctico. Y lo que le debemos de pedir al Señor es la sabiduría para poder entender sus propósitos en medio de esas dificultades. Y a veces no la vamos a ver muy rápido. Pasa el tiempo y entonces empezamos a ver, a atar cabos de lo que Dios realmente está queriendo para mi vida. Y probablemente algunas veces no la vamos a ver. Entonces el capítulo 31 dice, empieza Job, Job declara su integridad. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? O qué aleccionador realmente resulta este pasaje para nuestra vida. Usted se pone frente, porque cuando uno se pone frente, hermanos, a un juez, y usted dice, soy inocente, usted tiene que estar seguro de que es inocente. Y usted lo debe de decir. Mas no porque el abogado se lo dijo, vos tenés que decir que sos inocente. No. ¿Sabe qué me decía a mí el abogado que me defendió cuando tuve esa dificultad en un problema que me metieron? Mira, me decía, me lo dijo unas 4 veces, pero les doy la respuesta que yo le decía. Mira, me dijo, eso se puede arreglar, pero tenemos que darle dinero al juez. Pues mira, le digo, yo creo que te lo he dicho, vos no estás defendiendo a ningún delincuente. Yo no he hecho nada, de manera
que si debo de ir a parar a la cárcel porque Dios así lo quiere, pues voy a ir a parar a la cárcel, más Dios dirá qué es lo que tiene para mí. Pero no tenía miedo, hermanos. Y Dios me dio la valentía. Y Dios da valentía. ¿Por qué? Otra vez me lo dijo, mira, fíjate que no sé qué, que no sé cuánto. No, le volví a decir, mira, yo no estoy en ese plano. Te digo que prefiero ir a parar ahí otra vez de decir que yo tengo algo que ver con eso. Y no tercera, cuarta, hasta la cuarta vez le dije, mira, ¿sabes qué? Si me querés llevar mi caso, enhorabuena, y si no, yo busco otra persona. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar, hermanos, seguro de esas cosas. Ahora sí, como contaba lo de ese muchacho que violó a esa niña, que era confeso con el abogado, y el abogado elaboró toda la defensa bajo una farsa. Evidentemente perdió, ¿verdad? Pero al final el abogado dijo, bueno, es un cliente, es un bonito caso, algo hay que hacer por humanidad, es un cliente. Esa es la onda de ahora, ¿verdad? Pero lejos está eso, hermanos, de actuar con integridad. Actuar con integridad es una llave, digo yo, a cada uno de mis colaboradores ahí en la empresa, hermanos. Actuar con integridad es una llave que abre puertas, cualquier lado. Entonces, Job declara su inocencia. Dice él, porque todo esto que está aquí en negativa, él lo está expresando, ¿verdad? Dice, no he hablado, no he hecho, no ha habido, dice, mirada lasciva de mi parte contra una mujer. No la he visto con codicia. Yo hice pacto con mis ojos, dice aquí el versículo 1. Hice pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven, a ninguna mujer. Eso hizo Job y lo expresa. Y Dios lo conocía. Que imagínense, hermanos, qué difícil estar delante de Dios diciéndole yo no hice eso y uno sabe que sí lo hizo. De todos los que estamos aquí, hombres, hermanos, estaríamos asados en este momento. ¿Ya? Francamente. No nos veamos como que no hacemos nada. Hemos mirado a mujeres, probablemente con codicia. Y tampoco las mujeres se salvan, ¿verdad? Probablemente ellas han visto hombres con codicia, ¿verdad? Tampoco. Pero, hermanos, lo que dice acá es que no mirar, ese es el pacto que hizo este hombre con Dios. Y ay de él, ¿verdad, hermanos? Si lo que estaba diciendo en su defensa no era cierto. Seguramente él sabía cómo Dios actuaba, que decía que el que había hecho eso, el que adulteraba, porque más adelante está donde le dicen tú has adulterado, Job, le dicen sus amigos. Y el adulterio, ¿cómo era castigado en el Antiguo Testamento, hermanos? A caricias, ¿verdad? A caricias, pero con piedras, ¿verdad? Así era. Entonces él lo sabía, pero Job se está exponiendo así. Dice, pues, ¿qué ha escogido para nosotros, qué ha escogido Dios, el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen mal, lo sabía. ¿Qué otra cosa dice Job que no hizo? Y aquí son negativas, ¿verdad, hermanos? En esa forma lo está él exponiendo delante de Dios. No ha habido mentira. Versículo 5. ¿Acaso he mentido o he engañado a alguien? Eso dice Job. Seguimos. No ha habido adulterio. Versículos 9 y 11. Si mi corazón, y hay unos sí condicionales ahí, ¿verdad? Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, miren lo que dice, la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa sirva a otro, y que otros se acuesten con ella. A ese extremo ya. Eso es lo que dice Job.
Si yo lo he hecho, pues Señor, lo que tú tienes que hacer es permitir que si yo lo hice, que me pague mi esposa acostándose con otros y sirviéndole a otros. Qué duro, ¿verdad, hermano? Pero Job lo está diciendo porque ya va a ver lo que es lo que él quiere. No ha habido adulterio. Entonces, versículo 11 dice, pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que deberá ser castigado. Él mismo está diciendo. Luego dice, no ha habido opresión, porque de todo eso que está aquí, lo han acusado a él que él lo hizo. No ha habido opresión. Versículo 13 dice, si he sido injusto con mis siervos, con sus trabajadores, con sus siervas, con las personas que trabajan para él, cuando me han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando él me interroga? Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos, nos formó a ambos en el vientre. Lo que dice es, somos iguales y yo los he tratado bien, justamente. No les he retenido su salario, les he pagado sus horas extras, les he pagado todo. ¿Qué otra cosa dice? No ha habido falta de comprensión. Versículos 16 y 28. 16 al 28, este es bastante largo. No he rehusado ayudar al pobre, o he acabado con las esperanzas de las viudas. ¿He sido tacaño con aquel que me pide comida? Pues la respuesta es no, ¿verdad? Él no había hecho eso, él compartía de su riqueza. No he negado compartir con los huérfanos, es más, me los he llevado a mi casa para darles abrigo y comida. No he sido tacaño. No, desde la niñez he cuidado de los huérfanos como un padre, y toda mi vida me he ocupado de las viudas. Cuando los veía sin vestido, les daba. Cuando los veía necesitados, les daba que ponerse, les daba que comer. ¿Acaso no me alababan por darles ropas de lana y combatir el frío? Si he levantado mi mano contra un huérfano sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, entonces que disloque mi hombro y que mi brazo se descoyunte. Eso sería mejor que enfrentar el juicio de Dios. Si la majestad de Dios está en mi contra, ¿qué esperanza me queda? He puesto mi confianza, otra cosa, he puesto mi confianza en el dinero y en mi riqueza y en mi oro y en mi plata. Si lo he hecho, pues que Dios me castigue. Me he gozado, me he regodeado, dice aquí en mi riqueza. Me he agrandado, me he satisfecho. Regodeado, esa es una palabra rara, ¿verdad? Pero eso significa, me he satisfecho, me he agrandado con mi riqueza, que me creo que hasta los barrancos puedo llenar, cualquier problema lo puedo arreglar con el dinero. Pues eso es lo que hoy en día, hermanos, está. La gente busca poder, nombre y riqueza. Eso es lo que buscan hoy. Y las naciones buscan eso. Todo profesional también quiere ser un profesional, o cualquier persona que se dedique a trabajar quiere ser una persona que tenga poder, riqueza, éxito. Un nombre. Si fuera eso, ¿verdad, hermanos? Él sabe que él no ha hecho eso, que su vida no estaba porque ya estaba más que demostrado la propuesta de Satanás. Quítale todo lo que tiene, sus riquezas, y verás cómo blasfema en contra de ti. ¿Sucedió eso? No. Job no lo hizo. Se mantuvo íntegro. No ha habido tampoco materialismo. Versículo 24. He puesto mi confianza en el dinero, ¿verdad? Hablando de lo que estemos diciendo. Me he satisfecho de lo que poseo, me he agrandado de todas las cosas que poseo, me creo la última Coca-Cola en el desierto. Si así fuera, los jueces deberían castigarme, porque significaría que todo eso, si he hecho eso, he estado negando
a mi Dios. No lo había hecho. ¿Qué otra cosa? Finalmente, hermanos, Job lo que desea es que alguien lo escuche. Que alguien lo escuche. Como muchos de nosotros, ¿verdad? Necesitamos en medio de nuestras dificultades que alguien tan solamente nos escuche, hermanos. No que me venga a sermonear, ¿verdad? Lo que necesitamos muchas veces es que nos escuche. Y entonces, lo que sí estaba queriendo en lo profundo de su corazón este Job era que Dios actuara en base a estas circunstancias. Porque así lo hacían los jueces, ¿verdad? Ellos escuchaban todo y al final había una resolución, pero aquí no la hubo. Dios sigue guardando silencio. Entonces, dice aquí en los versículos 35 y 37, si tan solo alguien me escuchara, miren, voy a respaldar mi defensa con mi firma, con mi huella. Como quien dice, todo lo que he dicho, lo firmo porque yo soy una persona inocente, íntegra. Que el Todopoderoso me responda, eso es lo que él quería. Que finalmente después de presentar su alegato, sus evidencias, finalmente Dios viniera y diera una resolución. Ah, sí, Job, tú eres lo mejor. Pero Dios sigue guardando silencio porque Job lo que quería en el fondo de su corazón era saber por qué estaba sufriendo. Y dice 36, me enfrentaría a la acusación con orgullo y la llevaría como una corona, pues diría exactamente lo que he hecho y vendría ante él como un príncipe. Si mi tierra me acusa y todos sus surcos claman juntos contra mí, y si he robado de sus cosechas o he matado a sus propietarios, entonces que esa tierra crezcan cardos en lugar de trigo y malezas en lugar de cebada. Lo que está diciendo es que ahí deberían de crecer no trigo, sino que cualquier monte, pero menos que fuera evidencia de la bendición de Dios, ¿verdad? Sino que él mismo está diciendo que pase cualquier otra cosa, pero yo sigo manifestando que no he hecho nada. Entonces, hermanos, al final aquí hay algunas lecciones que debemos aprender. Y las lecciones van en función de cómo un hombre, no sé qué pasó, se fue hasta el final, y lo tengo yo. Las lecciones que debemos aprender, si las puedes poner ahí, Gabriel, por favor. Algunas lecciones que podemos aprender. Hermanos, qué bonito es recordar nuestro pasado, glorioso, de buenas cosas que nos han sucedido. Pero es mejor centrar hasta el final, Gabriel, por favor. Es mejor centrar nuestra atención en reflexionar sobre las bendiciones de Dios, porque nadie quiere recordar los fracasos, ¿verdad? Recuérdese que aún lo que nosotros llamamos fracasos en la vida, en la perspectiva de Dios, no son fracasos, ¿verdad? Son formas en que Dios nos va a ayudar a entender las cosas mejores para nuestra vida. Porque algunos dicen, fracasé en esto, pero probablemente no le ha encontrado todavía una explicación mejor a lo que Dios tenía preparado para él o para uno. Reflexionar en nuestro pasado nos da razones para regocijarnos y ser agradecidos. Mira lo que dice el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que te rescata del hoyo,
hermano, y uno puede recordar cosas de las bendiciones de Dios para poder tomar fuerza para la vida. Este hombre, hermanos, Job nos enseña también que enumerar los problemas presentes nos obliga a doblegar nuestro orgullo y a aprender a ser humildes. Porque a veces, hermanos, o muchas veces, no queremos, ¿verdad? Y Dios nos quiere llevar a poner, muchas veces nos ha puesto contra el piso. Y nosotros somos rudos, nosotros somos necios, ¿verdad? Y Dios, mas sin embargo, sigue actuando misericordiosamente, porque la vida de Job nos ayuda a aprender cómo una persona de fe puede enfrentar el sufrimiento y el problema. Esa es la grande lección de Job, una de las grandes, ¿verdad? La soberanía de Dios en medio de las circunstancias, pero también reafirmemos nuestro compromiso con la integridad, hermanos. Ella nos da valentía y nos da confianza. No, hermanos, no flaqueemos en medio de las circunstancias que nos vienen a la vida. Cuando alguien quiere sembrar algo que no está bien en nuestra vida, seamos capaces con valor de decir, no, eso no va conmigo y no va a pasar nada más. Sin embargo, Dios nos va a probar. Porque lo que hace falta hoy, recuerdan la historia que les conté de ese hombre rico, ¿verdad? Todos se volvieron bien creativos en la forma de poder quedarse con los 2 millones de quetzales. Todos. ¿Qué haría usted? ¿Honraría a su amigo que le dio su par de melones ahí para que los tirara y los enterrara? ¿O usted también actuaría creativamente? Yo soy albacea de un amigo. Y yo me pongo a pensar ahí, le digo a Marga, mira, el día que yo me muera, si me muero yo antes, le digo, ahí te encargo, le digo, todo eso no es, eso es de ese cuate. Soy albacea testamentario de un amigo. Entonces, pues, mientras lo pueda hacer, pero a mi esposa le he dicho, si yo me muero antes que tú sabes qué tienes que hacer. Entonces, hermanos, actuar de manera con honradez íntegra trae sus buenos beneficios. Y luego, hermanos, hay cosas que en adelante, ¿verdad? Vamos a ver, ya aparece otro personaje ahí. Se llama, ¿cómo se llama? Eliú. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Solo quiero alguna aportación, alguna duda, algo que no hayan entendido, hermanos, algo que necesitan que uno amplíe. Yo, si no lo sé, pues ahí está nuestro hermano Guillermo, que él responda. Sí, mi hermano. En la historia de Job, más o menos cuánto tiempo él duró con esta aflicción. Ay, buena pregunta. No me acuerdo. No lo sé. Fueron meses, ¿verdad? Según la historia. Meses, pero no recuerdo. No, cronológicamente no me he dedicado a ver ese espacio, pero lo voy a tratar de ver si hay algo ahí y ¿Algo más? Pero la Biblia fueron meses, ¿verdad? No. ¿Alguien más? No, bueno. Oremos. Padre, muchas gracias, porque tú eres un Dios maravilloso. Señor, ayúdanos a entender las vicisitudes de la vida bajo la perspectiva tuya. Sabemos, Señor, que necesitamos ejercer fe en medio de un mundo complicado, difícil, que propone hacer cosas que parecen buenas, pero que finalmente son malas. Ayúdanos a discernir en medio de nuestras actividades todos aquellos dardos que el enemigo nos lanza. Y ayúdanos, Señor,
a poder poner en práctica lo que aprendemos. Gracias por tu palabra, Señor. Es un beneficio maravilloso, un recurso que nos da valentía, nos da confianza y también, Señor, nos da el privilegio de seguir creyendo, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios majestuoso. Gracias por tu palabra y por cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.